Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Un placer para nosotros poder llegar hasta ustedes y agradecidos por estar allí. Vamos a estar conversando hoy con el sociólogo Carlos Raúl Hernández para hacer una revisión de la situación de Venezuela, la situación actual de Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos Raúl? Bueno, muy contento por conversar contigo. Teníamos tiempo que no lo hacíamos. Así es. Carlos Raúl, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cómo ves el país en este momento? ¿Cuál es la situación política real que tenemos hoy en Venezuela? Bueno, podríamos decir que Venezuela confronta un nuevo ciclo político totalmente distinto. Luego que triunfó la abstención, la antipolítica, digamos que el trumpismo local se impuso en el sentido electoral, porque el 70% del país se abstuvo. Bueno, nos conseguimos con una sociedad que está desprotegida frente al gobierno, porque los mecanismos de protección de lo que consta cualquier comunidad de poder son los mecanismos institucionales de representación, los consejos municipales, las legislaturas, la Asamblea Nacional, las alcaldías. Bueno, y eso por obra de una especie de espíritu burlón, el espíritu de la ineptitud que tomó lo que llamé en estos días la gafocracia que ganó la Asamblea Nacional en 2015. Bueno, el espíritu ese espíritu inclasificable que la tomó nos trajo hasta hoy, que como decíamos, la sociedad está desprotegida y no tiene representación, por lo que está realmente en manos de la voluntad del gobierno de Maduro. Fíjate, ¿se ve alguna, o tú ves avisoras en el mediano plazo, ni siquiera vamos a hablar del corto, una solución viable, factible para esta situación país? Bueno, dos cosas. Por un lado, hay de bueno que se aprecia que el gobierno tiene, por primera vez en mucho tiempo, le ve una orientación clara. Creo que el gobierno aterrizó en la realidad, y esa realidad se llama una especie de modelo económico chino. Y ya eso se ve en la famosa ley antibloqueo. Si ya por fin, después de 22 años, entendieron lo que la humanidad había entendido hace bastante rato, que necesita una economía productiva en manos de la gente, que no puedes tener una economía estatizada porque eso no funciona, nunca ha funcionado, eso conduce a una catástrofe. Bueno, ellos al final, y creo que los chinos, la embajada china debe haber colaborado bastante con eso, ya tienen una orientación, el gobierno tiene un norte. Y creo que como ha demostrado Maduro que sabe imponerse, quien no sigue ese norte y quien quiera hacer montar galletas y confusiones y tratar de parar el proyecto, sencillamente va a quedar por fuera. Y yo creo que ya en ese sentido vamos adelante. Ahora, para ese plan, ¿no? Para que ese plan sea efectivo, el gobierno necesita apoyo de los capitales internacionales, apoyo del Fondo Monetario Internacional, que bueno, tiene siempre en estos casos una cartera muy amplia para apoyar los procesos de reforma económica. Ahora bien, el gobierno también sabe que esa cartera no se va a abrir si no hay reformas políticas democratizadoras, si no hay lo que se ha llamado reinstitucionalización. Bueno, entonces yo creo que ese ciclo se abre y depende mucho de la habilidad, de la inteligencia y de la capacidad que tenga para el gobierno para hacer concesiones a espacios que tenía monopolizados hasta ahora, que pueda tener éxito, lo que yo he llamado intercambio entre sanciones y reinstitucionalización. Porque desgraciadamente la oposición
Lo único que tiene para negociar después de esta debacle que ha vivido es precisamente las sanciones, que se ha dicho mucho, las sanciones no matan a los gobiernos, las sanciones matan a las poblaciones, pero aunque no matan al gobierno, funcionan como aquellos grilletes de 20 kilos que le ponían a los presos gomecistas. No mata, pero la verdad es que fastidia terriblemente. Entonces, el gobierno, por supuesto, está muy fastidiado con las sanciones. Nunca las sanciones van a tumbar ni han tumbado a ningún gobierno. Pero estoy seguro que el gobierno quiere salir de ese grillete y eso los mete por el camino de la negociación y de la reinstitucionalización. ¿Se puede decir, Carlos Raúl, que el madurismo tomó el control definitivo dentro de la fila del PSUV? Bueno, eso se lo debe el Maduro a la gafocracia opositora, porque el Maduro efectivamente llegó de una manera, como todos sabemos, muy precaria. Y todo el mundo dudaba de sus capacidades, lo llamaban algunos Maduro el breve. Recuerdo que después de las elecciones parlamentarias hubo más de 20 dirigentes del PSUV y del Polo Patriótico que cuestionaron públicamente a Maduro, cosa que no se acostumbra en movimientos revolucionarios. Bueno, pero como a partir de ahí se resucitó el ataque de idiotez de 2014, aquello al tumbar al gobierno en las calles, mandando muchachos a que se enfrentaran a las tropas, muchachos desarmados, idiotez y yo creo que también algo peor, ¿no? Bueno, entonces, como comenzaron con eso a partir de 2016 y con el cuento del referéndum revocatorio, que por cierto, parece que se está por ahí renaciendo, se está reencauchando el referéndum revocatorio. Bueno, entonces, por supuesto, fue derrotando, triunfa en 2016 contra el referéndum revocatorio, triunfa en 2017 contra el Maduro de Tellán, triunfa en 2018 frente al llamado a abstención, triunfa en 2019 contra comedias esas que hizo Guaidó. Bueno, entonces ya Maduro se consolidó como un jefe respetado, no solamente dentro del PSUV, sino que ya la comunidad internacional, no será que lo quieren, mucho menos, pero se ha dado cuenta que es un hueso duro. Bueno, entonces esa es la situación en relación con tu pregunta. Maduro se instaló, ahora Maduro puede torcer el camino, como le da la gana, avanzar a un proyecto económico totalmente distinto a lo que el PSUV pensaba, y además tiene bajo control una oposición que prácticamente no existe. ¿Cuál debería ser, a tu criterio, el rol que debe jugar esta oposición que ahora tiene la oportunidad de conducir precisamente las aspiraciones de los que adversamos al gobierno? Bueno, yo creo que la oposición tiene en sus manos, o al frente, tiene dos problemas fundamentales. Uno, debe transmitir a la gente, a la sociedad venezolana, que su preocupación fundamental es ella. Si los venezolanos hace tiempo no ven a los opositores sino hablar de política, de cosas que no les llegan, que no entienden, en vez de ocuparse de la situación social. Yo creo que esta es una ocasión para que la oposición regrese al discurso social, pero no un discurso social fatuo, bobo, de buena intención, de principios, sino el discurso social de confrontar al gobierno sobre la base de plantearle la exigencia de cambiar el camino. Es decir, en ese sentido hay que empujar al gobierno a que materialice lo que se supone que está tratando de hacer y empujarlo también por la vía de la democratización y la devolución de los espacios que el gobierno ha incautado, por la vía pues, de todos estos errores que la oposición ha hecho. Entonces yo creo que hay que volver al discurso social, pero tampoco como esos dirigentes políticos que hablan como si fueran fiscales de precios, ¿no?
quejándose del precio del celery, del ñame, de la yuca. No. Es decir, confrontando al gobierno con la idea que tiene que virar el camino que ha escogido hasta ahora y que tiene que virar para beneficio de todos los venezolanos. Y el rol del ciudadano y de esa cosa, de esa entelequia que llaman sociedad civil, ¿cuál debe ser? Bueno, mira, eso es que yo en ese sentido siempre he tenido una actitud crítica, porque a veces para atacar a los partidos se enaltece un ente que es a veces difícil de asir, que es la sociedad civil. En este caso en Venezuela la sociedad civil es la iglesia, por un lado, los empresarios, por otro. Los sindicatos están de capa caída. También en ese sentido los partidos son parte de la sociedad civil. Es decir, yo creo que todo ese conjunto de sectores, todos esos grupos, tienen que presionar en la misma dirección. Que Maduro abandone el colectivismo revolucionario que destruyó a Venezuela, así como destruyó hasta la caída del muro de Berlín a la mitad del planeta, y se encamine por una vía que permita el progreso, el cambio económico, el trabajo, la inversión, la llegada de capitales y la vida civilizada del país. Volver al pacto de punto fijo que nos permitió ahora en el que se cumple en estos días el aniversario del 23 de enero, que es la génesis del pacto de punto fijo. Bueno, volver a un esquema como el pacto de punto fijo, un esquema de respeto institucional, alternabilidad republicana, economía en crecimiento y convivencia entre todos los sectores, pero además un elemento que tuvo el pacto de punto fijo, que fue que la sociedad civil, aunque eso no se ha valorado, pasó a ser decisiva en términos de la toma, la afirmación de políticas públicas. Y aquí se creó lo que llama un autor una democracia consociacional, y una democracia no estilo anglosajón, que es mayoritaria, sino que en general el estilo político que creó Rómulo Betancourt en Venezuela fue el de las consultas y el de los acuerdos entre los factores de poder. Bueno, Raúl, hay un concepto o palabra que ha sido prostituido, que es eso que llaman la unidad. Algunos la entienden como que todos nos agarremos de la mano, marchemos juntos y nos juremos amor eterno por siempre. Pero en política ese no es el concepto de unidad. Se requeriría otro Chuo Torrealba para lograr que haya consenso entre los factores políticos que convergen con la idea de lo electoral. Bueno, lo que pasa es que para mí eso ya no es un problema técnico, sino un problema político. Aquí se demostró que había dos proyectos en la oposición, considerada como un ente amplio. Había dos proyectos, hay un proyecto insurreccional que, bueno, lo vimos en plena acción, y un proyecto electoral, democrático y pacífico. Bueno, la verdad es que no es fácil conciliar en una sola cápsula dos proyectos antagónicos. Eso se apreció si sencillamente no olvidamos el grado de vileza, de canallada con la que una parte de la oposición calificó a otra desde hace ya un tiempo, incluso desde la 2018, las elecciones presidenciales. Es decir, toda suerte de calumnias, canalladas, monstruosidades se dijeron contra el otro sector de la oposición. Lo que pasa es que quienes hacen eso son gente demasiado inconsciente, ¿sí? Lo que yo te he llamado la gafocracia. ¿Por qué ellos no se dan cuenta que el daño que le hacen a la institución del voto hoy día dan un salto, bueno, que lo envidiaría cualquier trapecista del planeta, un salto mortal de 3 vueltas sin red,
y sin darle ninguna explicación, dicen que ahora se van a la vía electoral. Sí, eso es lo que crea en la opinión pública un estado de desprecio por los políticos. Lo va a hacer como unos peleles, unas marimondas a las que no se les puede creer nada, que han movido el mundo y han agotado los improperios del lenguaje insultando a los que estaban, y 2 meses después cambiaron sin explicar por qué. Y la gente sabe el por qué, ya la gente comprende cuál es el por qué, no hay ninguna razón política, son intereses de otro tipo, y en este caso intereses económicos muy marcados. Bueno, entonces digo que todos esos son elementos que hacen difícil que se vuelva a un esquema unitario, por lo menos como el que conocimos. Yo creo que se debería ir a acuerdos regionales. Así que los candidatos a gobernadores establezcan sus alianzas, ellos verán cómo se entienden. Pero mira, yo creo que la opinión pública se confundiría mucho más de lo que está si se comenzara a hablar en ese lenguaje como si las palabras se las llevara el viento de verdad. No, las palabras se las lleva el viento, pero queda el eco en la conciencia de la gente. Porque tú dijiste que, bueno, que todas las cosas que se dieron contra cada uno de los dirigentes que participaron en los procesos electorales, acusados de las cosas más monstruosas. Y después entonces sale todo el mundo con una gran sonrisa, cosa que no creo viable, ¿no? Y ojalá ocurriera, pero que la gente frente a eso lo que asume es una actitud de rechazo y de desprecio. O sea, ¿sabes tú, Carlos Raúl, si se están dando algún tipo de acercamiento entre los sectores, por ejemplo, de Capriles, la disidencia, la llamada ahora disidencia del G4, los chavistas que no están con Maduro y la gente que conforma o que conformó la mesa de diálogo nacional? Bueno, sí, por ahí hay muchas reuniones. Todo el mundo es una cosa que también he visto y que me causó mucha gracia. Todo el mundo quiere ser el interlocutor del gobierno demócrata en Venezuela. Todo el mundo está buscando tener la alternativa, o sea, que le den la alternativa como los toreros en Washington. Bueno, eso es perfectamente explicable. Ahora, de hecho hay un cambio, más allá de lo que se diga o no se diga, que si va a haber cambio, que si no va a haber cambio en la política americana. De hecho ya hay un cambio en la política, el lenguaje que habla el embajador Story lo indica, sí, habla un lenguaje radicalmente distinto al que hablaba hace un par de meses. Es decir, viene un cambio sensible de la política norteamericana hacia Venezuela, y es perfectamente lógico esperar, después de la catástrofe trumpista, que ese cambio sea profundo, implique una comprensión y un uso de la cabeza mayor por parte de los americanos en Venezuela. Entonces yo creo que ahora hay la posibilidad de que algunos sectores de la oposición demuestren algún grado de autonomía frente a los Estados Unidos, y sí se están dando reuniones. Bueno, algunas reuniones, y hay discusiones de tesis, aunque emergen tesis equivocadas, por ejemplo, la tesis del referéndum revocatorio otra vez. Yo solo me pregunto, ¿cuántos intentos de referéndum revocatorio se requieren para saber que eso es una ficción, que eso es una trampa? También hay una tesis que me parece muy equivocada y muy peligrosa, de hacer unas elecciones universales para escoger todo al mismo tiempo, concejales o por lo menos alcaldes y gobernadores. Tesis que me parece absolutamente suicida. Yo, la verdad es que simplemente concurriré al debate como siempre, pero me preocupa que volvamos vamos a llamar la prisa, esa prisa que hace que todo cueste a veces hasta 4 veces más en tiempo, nos vuelva a llevar a un error, al error del referéndum revocatorio, al error de juntar las elecciones, a no entender que la vía es: ve a tus elecciones de gobernadores, conquista unas gobernaciones,
de ahí pasas a la siguiente, sigues acumulando poder. Como proceden unos políticos, o procederían unos políticos racionales y sensatos. O sea, viene de un accidente grave, tuviste una polifractura en las elecciones legislativas, y ahora vas directo a una carrera de fondo de 42 kilómetros para elegir todo al mismo tiempo. Eso me parece un disparate del otro mundo. Lo mismo que me parece un acto de apricismo, o sea, ir a prisa, el referéndum revocatorio, que, como sabemos, es una ficción. Sobre el diálogo, la Asamblea Nacional ha creado una comisión para el diálogo. ¿Tú ves factible un diálogo real aquí en el país? ¿Crees que el gobierno realmente está ganado a ese diálogo y que a través de ese diálogo se pueden llegar a acuerdos concretos que redunden en la mejora de la calidad de vida de la gente? Bueno, es que yo soy un fanático, o no un fanático, ni siquiera un fanático, yo soy un amante del diálogo, porque el diálogo es la única manera de vivir civilizadamente. Yo quiero volver a vivir en un país donde la gente hable, los adversarios políticos no sean enemigos, donde te puedas reunir con un tipo del gobierno a tomarte un café o a comer, y que eso no salga en los periódicos como un acto de traición. O sea, yo quiero vivir en un país normal. Yo viví en un país normal, me formé en un país normal, donde adecos, copellanos y masistas eran amigos, aunque tenían diferencias políticas de cualquier tipo. Entonces, para mí el diálogo es la forma elemental de la vida civilizada. y por eso lo he estado defendiendo siempre. Desgraciadamente, la impronta de Chávez fue muy destructiva y muy poderosa en Venezuela. Chávez convirtió las diferencias políticas en enemistades. Y los adversarios no eran adversarios sino enemigos, eran el mal. Él encarnó el mal en todo lo que no pensaba como él. Resulta que hacia ver vamos, como era obvio, el mal lo representaba él. Es decir, no el mal absoluto, porque eso tampoco, pero todo lo que hizo fue equivocado, fue desastroso para Venezuela. Entonces, yo por lo tanto siempre considero que el diálogo, y sobre todo oír las opiniones de otro, porque quien está en desacuerdo contigo te da una perspectiva que tú no tienes. Y eso es sumamente útil para la política y para todo, para la ciencia. La ciencia no sería posible si no fuera gracias al debate y al cuestionamiento de las hipótesis de otros. Entonces, bueno, yo sí creo que este es el momento del diálogo, creo que siempre lo es, pero luego que la tesis rabiosa, que la gasmocracia quedó derrotada por su propia decisión, que se suicidaron. Sí, luego de todas estas astucias de la razón que nos han llevado a este estatus que ojalá sea positivo, puede comenzar una nueva etapa en el país. De hecho va a comenzar, o está comenzando, pero espero que sea positiva, globalmente positiva. Fíjate, Carlos Raúl, se habla mucho de la transición a la democracia. De hecho, el profesor John Bandaleno, bueno, tiene unos trabajos inéditos al respecto sobre los procesos de transición a la democracia en el mundo. Un trabajo bien interesante. Fíjate, para que se logre esa transición, debe pasarse necesariamente primero por un gobierno de unidad nacional donde participe el chavimadurismo, el chavismo y la oposición. Mira, es que lo que pasa es que yo me niego, a pesar de que soy básicamente un académico, yo me niego a encerrar las cosas en libros, en modelos de cosas que han ocurrido. Y siempre le digo a mis estudiantes en el doctorado, dicen, mira, los modelos son muy útiles, pero no crean que son verdad. El modelo es la manera como se representó un proceso en un caso determinado, pero eso no tiene por qué repetirse. En primer lugar, yo en este caso no hablo de la palabra transición, porque creo que está políticamente rodeada de malas pulgas, de mala suerte. Si aquí tenemos 20 años hablando de transición, y bueno, hemos visto cuáles han sido los resultados.
Yo lo que hablo es de reinstitucionalización. Yo no creo que aquí haya ninguna transición planteada. Me gustaría, eso que tú dices, me gustaría que aquí hubiera un gobierno de acuerdo nacional, un gobierno de concentración, como lo llamaron en algún lugar de Europa, pero que efectivamente se produjera una especie de baja de las espadas y los dos sectores se dedicaran a enfrentar con mucho apoyo político las reformas necesarias para el país. Eso a mí me parece que sería lo ideal. Bueno, pero eso ya dependería de la voluntad del gobierno y de la voluntad de la oposición, que esas cosas no son tan fáciles, que cada quien ve el mundo a su manera. Pero bueno, eso para mí sería una solución ideal. Ahora, por el momento, si el gobierno avanza en un conjunto de reformas, con apoyo de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos y de Europa, del Fondo Monetario, de la oposición interna, bueno, podríamos ir más bien a un esquema parecido al de Nicaragua. En Nicaragua, bueno, sencillamente la oposición se opone sobre Daniel Ortega y por supuesto con un compromiso con Daniel Ortega de que no iba a poner en peligro las instituciones ni iba a representar una amenaza para el gobierno de Chamorro. Y se vio, bueno, y pasaron 20 años y Ortega volvió al gobierno. Así es. Finalmente, Carlos Raúl, sí quisiera que nos dieras una amplia panorámica sobre la implicación, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo en general, del hecho de que Trump haya salido del poder, la forma en que salió, y lo que representa esta gestión que se inicia de Joe Biden. ¿A cuál primicia te refieres? No, decía que nos dieras tu visión general de la importancia, Okay. de la importancia que tiene para los Estados Unidos y para el mundo en general. Sí, perfecto, claro. Ajá. Bueno, mira, yo creo que el mundo entero respiró aliviado cuando terminó esa tragicomedia monstruosa que representó para los Estados Unidos el gobierno de un gángster como ese señor que acaba de salir, como Trump. Sí, yo la verdad es que no soy un especialista en historia de los Estados Unidos, pero no creo que haya habido nunca un presidente de una moral más cuestionable que ese señor. Y además de una incompetencia política mayor, tampoco creo que haya habido. Este es un señor que viene de otro oficio, asalta la política, compra la política, llega a la Casa Blanca sin ningún sentido de lo que significa dirigir un Estado, ni dirigir nada, porque lo que dirigía eran empresas donde, como todos sabemos, la forma de resolver los problemas es: tú estás quemado, te vas, estás despedido. Y eso no ocurre en la política. Bueno, puso al mundo en jaque, provocó una recesión mundial en un enfrentamiento absurdo y estúpido con China, que por otro lado creó problemas en el Oriente Medio, con Afganistán, con Irán, creó problemas con Europa, aplicándole aranceles a los productos europeos. En Venezuela concibió una política que fue un verdadero aborto. Creo que será registrada en la historia de la diplomacia americana como lo peor, lo más infeliz que ha salido de ese país, que ha tenido, por cierto, presidentes que se han equivocado bastante en política exterior. Es decir, yo creo que para el mundo entero es un alivio que Trump se vaya, pero además creo que tienen planteado un reto, que es, bueno, un señor que cometió varios delitos, fuera y dentro del ejercicio de la presidencia. Creo que los Estados Unidos, el establishment político americano, está obligado a invalidarlo para que pueda presentarse de nuevo presidente dentro de 4 años. Creo que esa es la tarea fundamental
porque si no, ese señor estará ahí como una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre nuestras cabezas. Está la oposición que asume el protagonismo en esta nueva etapa, como tú has llamado, de la política, está en capacidad de hacer el lobby necesario internacionalmente para hacerse ver, hacer visible a una oposición que cree en el diálogo, que cree en los acuerdos, que cree en la vía electoral, visto que el lobby que hace la oposición extremista es realmente muy fuerte. Bueno, mira, la verdad es que no sé, no tengo idea concreta de que pueda hacerlo, tener ese éxito en materia de lobby. Lo que yo sí pienso es que los dirigentes del nuevo gobierno americano son mucho más sensibles a la política que los anteriores, que no tenían idea de la política. Esa es la diferencia. Trump aparecía en todos los eventos con su familia, era un gobierno despótico en algún sentido. En cambio, en la toma de posesión de Biden, se esmeran los demócratas en transmitir una idea de pluralismo, de democracia, de libertad de expresión, de igualdad entre diversos grupos, religiones, etnias, etcétera. Es decir, yo creo que lo interesante es que este gobierno demócrata está dando la impresión de que sí tiene mayor sentido de la política. Así que sabe que no es con dinero como se va a construir una oposición, que por supuesto que hace falta dinero, pero no de una manera tan desvergonzada, tan destructiva como hicieron los republicanos. O yo no culparé a los republicanos como hizo Trump con Venezuela, que se empeñó en destruir la economía venezolana, en apropiarse del dinero del Estado para prácticamente regalárselo a un grupito de jóvenes turcos que quedaron muy bien acomodados después de esta experiencia en materia económica. Bueno, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentre, le damos las gracias por seguirnos, por seguir esta conversación con el sociólogo Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl, muchas gracias por este contacto. Bueno, Ari, y tienes que poner unas buenas canciones en estos días en la red. En eso estamos, pero estamos compitiendo ahí con Víctor Cadet, que es el Papa Upa. No, es que con Víctor Cadet estamos perdidos. Así es. Muchas gracias, amigos digitales. Carlos, un abrazo. Chao.